Bienvenidos a Semillero Agropodcast, el podcast de la revista Comentarios. Yo soy Marco Díaz y como siempre quiero dar las gracias a todas y a todos por acompañarnos, escucharnos, compartir y comentar en estos episodios que estamos haciendo para ustedes. Esta ocasión tocó Camino ARC, la serie de episodios que estamos realizando con la Asociación de Agricultores del Río Culiacán, una de las más importantes y emblemáticas en Sinaloa y en México. Nos acompaña David Cariaga, gerente general de la ARC. David, muchas gracias. Muy buenos días, Marcos, y muchas gracias por invitarme y compartir con ustedes. Como ustedes saben, David Cariaga es el co-host de este proyecto que estamos haciendo con la ARC. En esta ocasión tenemos el gusto y el honor de recibir al ingeniero Juan Enrique Haberman Gastelum. Él fue presidente de la Asociación de Agricultores del Río Culiacán del 2001 al 2004. Llegó a la dirigencia hace casi 24 años. Ingeniero, gracias por estar aquí. Muchas gracias, Marcos, por la invitación. Muchas gracias, David, por la invitación a este proyecto muy interesante. Con muchísimo gusto acompañarlos. Pues es su casa, ¿no? El invitado casi que soy yo, pero muchas gracias también a todos por apoyarnos en este proyecto que planteamos. Debo desearles a todos y a todas quienes nos escuchan o nos ven en YouTube un feliz año 2025, lleno de salud, de amor y mucho trabajo. Y felicidades también a ustedes, que sea un buen año para todos, ¿verdad? Este episodio sin duda no se lo pueden perder, yo sé lo que les digo, y en ese sentido les doy una ligera reseña de quién es Juan Haberman. Es ingeniero agrónomo, administrador por el Tecnológico de Monterrey Campus Obregón. Además de dirigir la ARC, también lideró la Confederación de Asociaciones Agrícolas del Estado de Sinaloa del 2004 al 2007, un organismo sumamente importante. También dirigió la Fundación Produce Sinaloa y bueno, tiene una carrera muy importante como agricultor, como líder, como empresario. Tiene una gran participación social aquí en el Valle de Culiacán, uno de los más importantes también a nivel nacional. Y por esa razón yo les digo, quédense, es un buen episodio, vale mucho la pena que escuchen la voz de la experiencia y la participación de muchos años. Actualmente es director de Agrícola de la Costa. No me gusta mucho hablar de la presentación de los invitados. Me gusta más que ustedes se presenten, ingeniero, y por esas razones, ¿quién es Juan Enrique Haberman? Pues primero que nada, soy agricultor, orgullosamente agricultor de aquí de la zona de Navolato. Soy casado, tengo 4 hijos. Orgullosamente ya mi hijo mayor ya conmigo en el negocio, que es algo que valoro mucho, porque ahorita los jóvenes pues no le tienen muchas ganas de entrarle a la agricultura, ¿no? A la actividad. Entonces, qué bueno que los jóvenes, en mi caso, pues quieran seguirle, ¿no? Como tú bien has dicho, pues me tocó la fortuna de dirigir este organismo, siendo muy joven, ¿no? Hace ya 24 años. Yo creo que fui de los más jóvenes que entró en la asociación, tenía 33, 34 años. Muy joven. Muy joven. Fue un cambio generacional muy importante en esa época. El presidente que había estado anteriormente a mí fue don Sergio Paredes, toda una institución en el valle, en la ciudad, en el estado, ¿no? Don Sergio tenía, si no me equivoco, alrededor de 60 años. Entonces, entrar en una plebada de 30 y tantos, pues fue un cambio pues generacional, ¿no? En aquel tiempo, con mucha empuje, con muchas ganas, le entramos. Y todo salió, fíjate, porque había una buena palomilla de hijos de agricultores que estábamos encabezando negocios, nos estábamos metiendo, y nos empezamos a juntar porque iba a haber en aquel tiempo elecciones en la Asociación de Agricultores. La asociación había quedado muy dividida después de la última gran contienda que había habido entre el Tano Leison y el Pepe López Portillo. Había quedado muy dividida. Después de Leison pues estuvo Melchor, y después don Sergio Paredes, y habían resentimientos, ¿no? Todavía entre el gremio, gente que se había apartado por lo mismo. Fue una contienda de esas sabrosas y que dejaron sentimientos que ya en el futuro pues se fueron arreglando, ¿no? Pero nos juntamos porque pues queríamos ver quién iba a ser el próximo presidente, es la verdad. Nos juntábamos en un espacio que era doña
Nati, creo se llamaba, un restaurante que había ahí por la Obregón. Ok. Ahí nos juntábamos y empezamos a invitar a los que veíamos como posibles candidatos. Y pues ninguno alzaba la voz, ¿no? Y pues nos alborotamos ahí, la verdad que nos alborotamos y le entramos, ¿no? Le entramos y creo que fue una época muy, muy buena, sobre todo porque entró una generación nueva, ¿no? Y siempre que entran generaciones nuevas hay futuro. Traen ganas y empujen, ¿no? Y hay futuro, ¿no? Para los organismos, para la actividad, para todo, ¿no? Ahorita, por ejemplo, hay una generación nueva que ahí viene empujando, que hay que seguirla empujando, que se meta, porque son los que van a seguir en el futuro, ¿no? Entonces, qué bueno que sigan, no como se quisiera, pero que le entren, ¿no? Entonces, creo que eso trajo muchos cambios. Yo me consideraba en aquella contienda con el Tano, me acuerdo, yo me fui con el Tano. Ujú. Había mucha borrego y mucha cerveza, me acuerdo que nos invitaban y éramos una plebada todos. Y por el otro lado con el Pepe, los amigos de mi papá de la época estaban con el Pepe. Papá del David, Roberto Tamayo, el Chato Tarrío, estaban todos con el Pepe en aquella ocasión. Había sido otro cambio generacional, Sí. pero ahí no se fue terso y fluido. Hubo alboroto, ¿no? Entonces, yo tenía muy buena relación con los viejones en aquel tiempo. Me acuerdo que le pedimos al David, oye, queremos platicar con tu papá para ver qué opina, que le entremos nosotros a la asociación. Nos dio el apoyo. Platicamos con don Manuel Tarriba, el papá de Manuel. En aquella época nos dio todo el apoyo. Platicamos ya no vivía el Maquío, platicamos con Manuel hijo. Okay. Nos dio todo el apoyo. Y nos fuimos platicando con todos los grupos antes de tomar la decisión. Y ya que armamos todo, dijimos sí, vamos. Y eso fue muy bueno porque siempre nos apoyó todo el gremio. Y creo que vino a traer mucha unidad después de, ¿no? Trabajamos mucho en la unidad, yo me acuerdo, en el trienio de la ARC, en que volvieran los socios, en que se sintieran acobijados en su casa. Pusimos un café, me acuerdo aquí, que venía la gente a tomar café aquí a la asociación. Hicimos mucha labor con ellos. Se sumaron mucho las esposas de los consejeros, me acuerdo. Todas las señoras anduvieron muy activas en los 3 años de que estuvimos en la asociación, participando mucho en actividades. En esa ocasión, la asociación era encargada de un módulo de nutrición infantil que había, junto con el DIF, que lo encabezaba en aquella ocasión la señora de Millán, la señora Lupita Piz de Millán, era la que lo encabezaba. Y Adriana, mi esposa, me acuerdo que se metió mucho junto con el consejo, con las señoras, y hacían rifas. En la Expo Agro estuvieron trabajando mucho, vendían pasteles, para obtener recursos, equiparon una parte del módulo ahí con un cuarto que hicieron especial. Eran niños de jornaleros los que venían ahí, hijos de jornaleros que venían totalmente desnutridos del sur del país. Entonces eran labores buenas en pro de los trabajadores, en pro de la asociación. Entonces creo que sí hubo mucho involucramiento, se trabajó mucho con la gente y bueno, la ARC ha sido y debe de ser un organismo no únicamente como lo ha sido toda la vida. Muy solidario ha sido la ARC toda la vida con la sociedad sinaloense, y no solo sinaloense. Yo me acuerdo que en los terremotos, en los huracanes, ¿cuántas veces, David, no mandamos camiones llenos de verdura, de fruta, frijol, maíz, garbanzo? Mandábamos a Oaxaca, Chiapas, a Acapulco, a la Ciudad de México con los huracanes. O sea, era interminable las labores que hacíamos como organismo de apoyo a la sociedad, ¿no? Entonces, yo creo que es muy importante esa labor que muchas veces la gente no ve y que hace el organismo, ¿no? Y que eso en conjunto le dan la fortaleza que tiene a la asociación, ¿no? Hay 2 temas, ingeniero y David, que se me vienen a la mente, ¿no? Mientras esta conversación avanza. Y una de ellas es la participación que tuvo la ARC durante la pandemia.
que siempre estuvieron abasteciendo alimentos, bancos de alimentos, y también acá en la iglesia que está aquí por Francisco Villa. Me tocó ir un día. Con el padre Miguel. Con el padre Miguel. Sí. Fíjate que esa fue una gran iniciativa y una gran labor. Juan participó ahí mucho con el doctor Armenta y con este otro doctor, el neumólogo. Con el doctor que estuvo con el licenciado Aguilar, Con el secretario. secretario que estuvo. Ponce. Con el doctor Ponce. Ok. Sí. Juan nos habló y nos comentó, en ese entonces estaba Sergio Esquer dirigiendo el organismo, y Juan en una plática con el doctor Armenta y el doctor Ponce le dijo, hey, tenemos que cuidar a los que nos cuidan. Exacto. Nos tenemos que preocupar por lo que nos cuidan. Entonces, algo tenemos que hacer. Y fue ahí donde se unieron todos los horticultores y hicieron Se hizo una polla. Pues, sí. No, se hizo Cultivando Vida, cultivando vida. donde se unieron todos los agricultores, horticultores. Se hizo un plan de trabajo, un presupuesto, y se juntó como $1,200,000. Sí, 20 y tantos millones de pesos. 20 y tantos millones de pesos O sea, que se destinaron a, primero hay que darle seguridad a los doctores y a los enfermeros y a los camilleros y a todos. Entonces se les dio un seguro de vida a todos. a todos por por $1,000,000, creo que era. Todos. A todos. Todos los doctores. Todos los que Y estaban camilleros y enfermeras y todos tenían seguro. en la línea de fuego. ¿No? Ni idea. Socorristas de la Cruz Roja, paramédicos, enfermeras, ¿no? Fue al Seguro Social, a Salud, al Cruz Civil, Roja. Cruz Sí. Roja, A todos, y es que había. y no recuerdo a quién más, ¿no? Esa fue una. Después, se quejaban mucho de equipo quirúrgico. Sí. Conseguimos guantes, cubrebocas, Los unos tipos de protección que eran completamente... una planta que había en Durango, Durango. que hacía los forros para los Sí. carros nuevos. Sí. Ya ves que los forran así, bueno, pues está parada la planta. Y Cubrebocas. el David le dije, oye David, ahí hay una planta que hace esto, averíguale, y mandó a hacer todos los equipos, pues, para que se protegiera la gente, El ¿no? mismo material resulta que servía, Los uniformes que se ponía la gente era impermeable. Entonces, se mandaron a hacer y les compramos y les dimos uniformes, guantes, cubrebocas. Oye, pero es que no son los cubrebocas normales, son unos especiales. Órale. Pues batallamos para conseguirlos, pero los conseguimos, ¿no? Y les dimos Los respiradores también. los respiradores, Se compraron respiradores porque ya ves que no concentradores de concentradores de oxígeno. Sí, así. para la gente que estaba en recuperación. Siempre. Nos pusimos de acuerdo Estás tú, con la familia Coppel para que cuando ellos compraran, porque ellos tuvieron un programa de atención Para sus propios empleados. para sus propios Para la empleados. sociedad, sí. Y nosotros Nos subimos al barco. nos subimos al barco. Pero estuvo bien interesante porque se hizo un trabajo bien profesional. O sea, se hizo un consejo interdisciplinario donde participaban los horticultores. Se incorporaron gente de la sociedad civil, empresarios que sabían del tema. Incorporamos a médicos para que nos asesoraran qué comprar, ¿sí? Y dónde comprar, ¿no? Entonces, Al hospital civil lo equipamos con un equipo que le faltaba también. al hospital civil le ayudamos,
para hacer instalaciones para el oxígeno, Así es. para que pudieran almacenar oxígeno, ¿no? Sí. Entonces, sesionábamos, creo, no mal recuerdo si los martes o los jueves, pero todas las semanas sesionábamos Por Zoom. por Zoom. Sí. Hacíamos, veíamos el presupuesto, en qué se había ejercido y qué era el proyecto para esa semana, en qué se iba a ejercer, y ahí se autorizaba. Fíjate que ahorita que dice David, la primera junta nos juntamos con estos doctores, con Fernando Ormiente y con Ponce. doctor Ponce, y viene otro doctor, no recuerdo el nombre, que Fernando lo invitó, y nos juntamos porque veíamos lo que estaba pasando en China y veíamos que nos iba a llegar y qué íbamos a hacer con los jornaleros. Por eso empezamos muy temprano nosotros a desinfectar camiones a la gente. Se empezaron a poner los túneles. Cerrar los campos. A los túneles en los empaques. Ya teníamos el uso de Cofias y cubrebocas por la influenza que había habido antes, pero tomamos medidas que nos vino a ayudar mucho a que prácticamente no hubieran muertes de parte de jornaleros agrícolas. Yo creo que no hubo nadie, ha habido muy pocos, debe haber habido muy pocas lamentablemente, pero fueron muy pocos para el número de trabajadores que estaban aquí, ¿no? Y en esos años de pandemia, el campo pues obviamente no se paró, las plantas no iban a esperar ninguna actividad. Claro, que hizo un protocolo, me acuerdo, Me acuerdo, muy bien ese. hecho, un protocolo con todas las indicaciones que nos dieron estos doctores, y que eso fue lo que nos... Y las Sí, abuelan. y pusieron las cámaras de desinfección, todo aquí pusieron Todo, por todos lados era, digo, pues no sabíamos a lo que íbamos, la verdad fue una experiencia muy gruesa el COVID. El embudo de estos comentarios que estamos hablando en el tema de bancos de alimentos, de participación, del apoyo incluso al tema médico, pues esto nos benefició a todos, ¿no? Bueno, con el padre Miguel, todos los días llegaban camionetas cargadas de hortalizas, de frijol, de todo le llegaba al padre Miguel ahí. Le faltaba gente, recuerdo, para hacer las despensas. Ahí estuve yo. Hicimos un acuerdo con una de las compañías harineras. Y nosotros le dimos maíz y la compañía harinera nos dio ya la harina hecha, ¿no? Entonces le llevamos esta harina al padre Miguel y dijimos, órale, ahí está. Ahora usted haga el trato con las tortillerías, ¿no? Entonces fue una dinámica muy interesante. Y todo esto yo creo que viene a colación por lo que comentaba aquí Juan, ¿no? O sea, la Asociación de Agricultores del Río Culiacán siempre ha jugado una parte importante dentro de la sociedad. Totalmente. Siempre tratando como gremio de participar más allá y cómo no lo vamos a hacer. O sea, a final de cuentas somos un estado primario, una ciudad primaria que somos interdependientes. A ver, que ya va a cumplir 100 años. 92, 94 años. Es un organismo 92 años. Es un organismo que ya va para los 100 años. Sí, señor. Que ha estado aquí toda su vida y que esperemos que así siga, ¿no? Entonces, pues digo, esa interacción que ha tenido toda la vida con la sociedad, yo creo que es algo, pues es lo menos que debemos de hacer, ¿no? Como agricultores que hemos vivido toda la vida aquí, ¿no? Entonces, algo que se ha hecho mucho también, pues es en beneficio de los jornaleros, ¿no? Tú estabas muy chico, pero las condiciones de los jornaleros antes eran muy malas. Me tocó ir con mi papá, lo comentaba con David en el 00, en el episodio 00 de Camino Arc, me tocó por lo menos ir a la inauguración de estos campos donde ya tenían sus casas de ladrillo y empezaron a anunciar la atención a los niños de nutrición, de médica, de guarderías, y esa parte me tocó acompañar a mi papá porque era muy mitotero, pues yo a usted los veía, admiraba mucho a la asociación y a la participación que tenían. Entonces me tocó ir con mi papá al campo de
Del Tano Leison, por ejemplo. El campo del Tano era el campo ejemplar. Tanolandia. Tano. Era el campo ejemplar, el Tano. Era el único que tenía dentista. Y me tocó echar la vuelta, me tocó probar incluso diversos platillos de berenjena. Sí. Ya en algún podcast de Semillero lo he comentado anteriormente. Entonces, esa parte, esa participación de la ARC, ese crecimiento me tocó verlo, chiquillo. Ya no como director, Fíjate, todavía no como director. Un cambio que me tocó encabezar a mí cuando entramos, un poco en la cultura del jornalero. Tradicionalmente el jornalero cocinaba con leña y tenía la hornilla dentro de la casa. La gran mayoría de las casas antes eran de lámina negra, todas. Entonces, habían incendios cada rato, los niños andaban todos moquientos, me acuerdo, con la gripa, pues respirando el humo todos los días. Y me acuerdo que hicimos un acuerdo con las compañías gaseras de Culiacán y todos los horticultores, y les dijimos a las gaseras, a ver, ustedes dónennos las estufas y nosotros les vamos a comprar el gas. Le vamos a comprar el gas a ustedes. Y jalaron y nos donaron quién sabe cuántos miles de estufas. Y un día para otro, ¡pum!, se acabaron las hornillas en los campos. Se les puso estufas con gas y órale. Cambió totalmente la cultura de la cocinada, y por ello, y por ende el tema de salud, que era un tema crítico, el tema de salud, ¿no? Con los jornaleros, y más con las broncas que traíamos con el Seguro Social. Y ahorita le entramos a ese tema. El embudo de todo lo que estamos platicando en los últimos minutos, y espero que de verdad valoren estas experiencias porque tienen mucho que ver con la agricultura en la actualidad. El embudo se resume, yo creo, en una frase, es crear comunidad, ¿no? Lo comentábamos. Claro. La importancia de la participación social de una asociación como la Asociación de Agricultores de Río Culiacán en una ciudad como lo es Culiacán y el Valle, ¿no? En general. Entonces, el crear comunidad y también fortalece nuevas generaciones atrás, el arraigo al campo y el orgullo de ser agricultor que aquí pues siempre lo han manifestado, ¿no, ingeniero? Claro, siempre digo, y el volver a la ARC es volver a casa, ¿no? Yo creo que es de los organismos que yo no creo que ningún expresidente no siente el orgullo de volver a la asociación, porque le dedica mucho tiempo, ¿no? Una gran parte de tu vida la imprimes al organismo y al gremio, ¿no? Entonces, así como te sientes orgulloso, también sientes, ya me voy, ¿no? ¿Me entiendes? Sí. Pero es parte de la vida, ¿no? Del quehacer, ¿no? De la asociación. Es sin duda, el organismo cúpula, yo te puedo decir, no solo en Culiacán, en el estado de Sinaloa, ¿no? Por lo que representa. Ingeniero, y ya entrando a temas concernientes al camino ARC, porque de repente vamos y venimos, yo le decía, como parte de este proyecto yo me he dado la oportunidad de investigar sobre el invitado y sobre la asociación, ¿no? Y en algunos casos, pues, en los años recientes, de 17 años para acá, tengo más el contexto más vivo, ¿no? ¿Por qué? Porque ya dirigía la revista de mi papá. En el caso suyo a mí no me tocó. El año que usted concluyó en CADES fue el año que falleció mi papá. Entonces eso hace más interesante este reto de este episodio para mí. Pero hay un Fuck Up Night en YouTube sobre usted. Hay una entrevista también de su hijo hacia usted. Habla sobre exportaciones y todo esto. El punto es que yo veo que de alguna forma tenemos algo en común. Ambos perdimos a nuestros papás a una edad muy joven. Sí. Y para bien o para mal, a una edad donde por lo menos podíamos tomar ya decisiones. Y creo que esa experiencia de vida fortalecería a quienes nos escuchan porque, pues lamentablemente muchos atravesamos por esa situación. Entonces ¿cómo da el paso usted de un joven estudiante a tomar decisiones de ser agricultor y venir empujando hacia la ARC, esta gran participación social que ha durado bastantes años, pues? Mira, yo creo que el ser agricultor se va formando desde chiquito, ¿no? Yo recuerdo mucho haberme ido con mi papá al campo
muchas veces desde chiquito, ¿no? Y andar con él y meterme, ir y venir y pues se va formando uno de esa manera, ¿no? Es como, pues como los abogados o como los comerciantes o cada quien se va haciendo a su... Tú, pues viviste con tu papá toda tu vida, la revista, etcétera, pues ¿para dónde voy? Voy para allá, dijiste, ¿me entiendes? O sea, es parte de lo que como padres vamos haciendo con los hijos y los hijos luego, pues le siguen, ¿no? Mi papá quería que fuera doctor. Y aquí interviniendo. Sí, mi papá murió muy joven, él iba a cumplir 50 y tenía 52 años y murió de un día para otro. Yo estaba en el segundo, yo empezando segundo semestre de la carrera, me acuerdo. Gracias a que había un seguro, me acuerdo, en el TEC de educación, por si fallaba el padre o tutor, pues seguí estudiando, porque habían sido años muy malos en la hortaliza en aquellos tiempos. Mi papá traía varios años malos con los tomates y con esto y el otro, y la verdad que el negocio andaba muy, muy baleado y se vendió pues gran parte del negocio, ¿no? La tierra se vendió el empaque, lo que había, gran parte se vendió todo, ¿no? Yo cuando vuelvo pues, a chambear, se puede decir ya que me gradué, yo me gradué en el 89, mi papá murió en el 86, yo me gradué en el 89 y me vengo, pues en el verano me acuerdo que sembré soya, poquito soya sembré, y luego me fui. Surgió la oportunidad a través de CADES y le agradezco mucho, siempre le he agradecido mucho a Tío Jari Crisantes, que era el presidente de CADES en aquella época. Tenía la CADES un convenio con el gobierno de Israel. Y me fui 2 meses a Israel a un curso de administración agropecuaria. Me acuerdo que vivimos en un kibutz allá. Son experiencias que te van formando en la vida, ¿no? Y yo siempre he dicho que cuando murió mi papá, de ser yo un chavo de 20 años, pues, joven, a toda máquina, todo, pues te meten al microondas, ¿no? Así. Te meten al microondas y tienes que madurar y tienes que tomar decisiones que no te tocaban y tienes que entrarle y eso te va formando en la vida, ¿no? Entonces, cuando yo vuelvo, empiezo con eso. Empezaba en aquel tiempo el tema de la siembra de maíz. En aquella época el único maicero de toda la vida era don Ramón Rodolfo Lugo, que sembraba maíz toda su vida. Y empezaba la gente a sembrar maíz. Me acuerdo que junto con mi cuñado, con Patricio, nos vamos a sembrar a Quila y nos fuimos pues, sembramos un montón de tierra de maíz, andamos buscando terrenos. Empezaba el boom del maíz. Se viene el año del niño. Hijo de sumo. Empezando y se viene el año del niño. Pues llover, diciembre, enero, febrero. Pues no quedó nada. No quedó nada más que las deudas. No quedó nada. Y me puse pues, a ver las cuentas y dije, hijo de suma, para pagar esto. Me acuerdo que fui y me metí con Mario Aroldo Robles a CIDH, a ver qué podía sembrar yo para salir. Y ya empezó la historia del ejote ahí. Dije, bueno, con el ejote me puedo meter. Luego conocí unas personas y empecé a crecer en el negocio que estoy. Y pues que ya tengo pues bastante tiempo, ya 30 y tantos años sembrando ejote, ¿no? Que nos hemos especializado en esto. ¿Le nace la idea, el interés de esta participación por la Asociación de Agricultores sobre la marcha, sobre los años, ingeniero? Pero me imagino que previamente ya tenía participación, ya era movido, pues. Fíjate, yo empecé a participar muy chavo con el Tano. Me acuerdo que fui vocal suplente con el Tano. Y luego con don Sergio, no sé en qué puesto estaba. Y sí me gustaba participar, sí participaba, eran los que participaban en el consejo. Los consejos siempre son así. Hay muchos consejeros y hay un grupo que participa y otro que no. Y yo participaba y don Sergio siempre me abrió las puertas, ¿no? Siempre ha sido un caballero, don Sergio siempre me abrió la puerta y me jalaba mucho. Y en esa época estaba muy metido el gringo Angulo también, que era el candidato el gringo. El candidato, el gringo era, pero esa generación no le quiso entrar. Como que
nos brincamos, pero la generación era la del Pío Esquer, del Gringo, de todos ellos, que luego volvieron, ¿no? Después. Sí. Como que nos brincamos nosotros ahí y luego volvieron ellos, ¿no? Y ahí empezó el gusanito, ¿no? De la participación social. Siempre hemos sido en mi casa muy, muy participativos, ¿no? Mi hermana toda su vida, Clarice, estuvo en el DIF, en el patronatos. Siempre hemos sido, en el tema social nos ha gustado participar siempre, ¿no? Eso es lo que es importante que valoremos, ¿no? Y evaluemos y transmitamos a las nuevas generaciones. Pues ya no, viendo el tema del informe de labores, es lo que me puse yo a revisar aparte de su vida como agricultor. En 2004, que fue cuando presentó su tercer informe, ya hablaba de una cosecha récord. Sí. Ya hablaba de una superficie, más bien de una superficie récord en esos años. Era 400,000 hectáreas apenas, cuando hemos llegado a las 540,000. Sí. Entonces, ya había problemas incluso de comercialización, ya se veían situaciones complejas como las que vivimos en la cosecha pasada del 23-24. Y había una bola de propuestas que se hicieron para empujar la pelota y salir adelante. La ARC, como lo hemos dicho aquí, pues es apartidista más no apolítica. Entonces, la parte de este trabajo social, de esta gestión, como le dicen ahora, pues la hizo en ese informe y ahí la plasma muy bien. ¿Cómo se vivieron esos años de ahora sí que de lucha, ¿no? En el tema del maíz. Fíjate, yo cuando entro a la asociación, pues entramos en marzo seguramente, y había habido un cambio de gobierno federal. Fue cuando entra Fox, entra don Javier Usabiaga como secretario de Agricultura. Como nuevo gobierno, pues venía con nuevas ideas, ¿no? Y no había ningún programa así que dijeran va a ser el programa para maíz. Había mucho maíz. Me acuerdo que tuvimos muchas reuniones y sin éxito. Y tuvimos una asamblea aquí en la asociación, aquí en el auditorio aquí que está aquí en la asociación. Y no llegamos a ningún acuerdo. Ya estábamos, creo que si no era fines de junio, principios de julio, no habían suficientes bodegas en el estado en aquellos años. O sea, no cabía la cosecha. Se tenía que movilizar al centro del país. Ya estaba colapsada la cosecha, trilladoras llenas, camiones llenos, bodegas llenas, y no había salida de maíz. Y pues desesperados en la reunión, pues oye, lo que quieran que hagamos, hacemos. Pues vamos a tomar la Pemex. Nos fuimos saliendo por aquí, caminamos por el puente de desnivel, llegamos a la Pemex con un notario y venimos a cerrar la Pemex. Le dijimos al gerente que estaba ahí. Y ahí estuvimos varios días, yo creo que como unos 10, 15 días, no sé cuánto tiempo estaríamos ahí. Y se hizo una concentración estatal, no nomás en Culiacán. Culiacán tomó la asociación, la Pemex, y luego se sumaron en Mochis, se sumaron en las casetas, me acuerdo que por todos lados. Se quemaron trilladores. Es que estaba muy... Ese fue el año que quemaron maíz y todo. Sí. Ahí atrás de Palacio, ¿va? Era muy... O sea, sí estaba muy serio el problema, y creo que como que medimos fuerzas, los agricultores y el nuevo gobierno, ¿no? Okay. Y de ahí salieron cosas muy buenas después, porque debo de reconocer que con don Javier Usabiaga, que era agricultor, después de eso tuvimos muy buena relación y apoyó mucho al sector, don Javier, mucho lo apoyó, porque era agricultor, se hizo muy buena sinergia con don Javier. O sea, don Javier venía a los días del agricultor aquí. Venía el Expo Agro aún sin ser funcionario federal. Sí, él venía, no dejó de venir a ningún Expo Agro ya siendo secretario. Venía al Día del Agricultor, vino a las tomas de posesiones, creo que la mía de Cádiz estuvo aquí, no sé si algún informe también estuvo conmigo aquí. Apoyó mucho al sector, se hizo una buena sinergia y se podía platicar muy bien con los secretarios porque entendían ellos el programa, el problema porque eran agricultores, ¿entiendes? Entonces, creo que medimos fuerzas. Me acuerdo, y es una anécdota que nos hablaba don Juan Millán, que era gobernador. Oye, Juan, nos quedan
combustible para un día, hoy y medio ahí en las plantas termoeléctricas. Pues arréglense, señor gobernador. La gente hacía cola en las gasolineras porque no hay gasolina en todas las gasolineras y entrevistaban, seguramente a tu papá le tocó, entrevistaban a la gente, a las señoras, a la gente en la cola y la gente decía, arréglenles a los agricultores. Arréglenles a los agricultores. Oye, que está en la cola, sí, aquí estoy, arreglen los agricultores. O sea, había una sociedad que se sumó con el gremio. Se sumó con el gremio y creo que es parte de lo que la asociación ha representado dentro de la sociedad. Cuando la asociación hace algo, la gente se suma. También me acuerdo mucho de una campaña, yo creo que esa ya no le tocó a usted, ingeniero, de una campaña, David, que hicieron, ¿te imaginas un Sinaloa sin agricultura? Sin agricultura, sí, claro. O sea, claro. Y todo redunda en lo mismo. Ese cuestionamiento es buenísimo, pues. Fíjate que ahorita lo comenta Juan de la solidaridad de la sociedad, ¿no? O sea, la sociedad entiende, Marco, que gran parte de la economía de la ciudad y del estado viene de la agricultura, ¿no? Sí. O sea, nomás haz un ejercicio este año. En un año normal son 6 millones de toneladas de maíz. Por 5,000 pesos, ¿sí? Son 30,000 millones de pesos. Este año van a faltar 4 millones de toneladas. Por 5,000 pesos van a faltar 20,000 millones de pesos que no van a circular en Culiacán, en Sinaloa, ¿no? Entonces, yo agricultor, ¿qué voy a decir? Oye, pues este año no me voy a arreglar los dientes, ¿no? Me lo voy a arreglar el año que entra. Y al dentista le va a mermar. Oye, esposa, pues no voy a pintar la casa este año. La voy a pintar y al de las pinturas le va a mermar. Uh-huh. Y así es una cadenita, ¿no? Entonces, la sociedad lo entiende. La sociedad sabe que si nos va mal a nosotros como agricultores, pues también le va a ir mal a la comunidad, ¿no? Económicamente hablando, ¿no? Entonces, sí se solidariza. Me hice muy viral yo hace un par de años, sí, hace 2 años, que hacía un cálculo similar, ¿no? De cuánto iba a dejar de circular por el tema del precio del maíz, con precios diferenciados y todo esto, ¿no? El año de los 6,965 y que otros vendían por la libre, ¿no? Yo creo que el dato eran como 10,000 millones de pesos, ¿no? Se hizo muy viral, la gente, obviamente hay quien habla a favor y hay quien habla en contra, y también detrás de las redes sociales y detrás de un celular es muy fácil hablar y decir lo que sea, ¿va? Pero el dato es real, ¿no? Al final de cuentas hubo un programa y mal o bien empujamos la carreta, ¿no? Solamente para que tengan como un contexto así, bien dato duro, a la fecha, que prácticamente la fecha de los permisos únicos de siembra para Sinaloa ya se cerraron, hablamos de 146,989 hectáreas. Para 540,000 hectáreas que se establecieron hace 2 años, o sea, hay una reducción importante. 400,000 hectáreas, ¿no? ¿Sí? 400,000 hectáreas. Ahí están los 4 millones de toneladas que te digo que no van a por 5 o 6 mil pesos. Por 5 o 6 mil pesos son 24 mil millones de pesos que no van a circular. Es el flujo que no va a circular y esa es la importancia del agricultor. Entonces, y es cuando también tenemos que ser más solidarios, ¿no? Como productores, por ejemplo, ahorita, pues hay que tratar de comprar las cosas aquí con los proveedores locales, porque pues han estado también ahí los proveedores toda la vida, los que venden refacciones, los que venden tractores, los que venden, hay que también ser solidarios nosotros. Lo poquito que se esté moviendo, pues que sea local, porque va a generar pues beneficios a la sociedad local, ¿no? No lo había pensado, pero es un circulante que lo esperamos mejor aquí, ¿no? Claro. La situación está muy difícil en el estado, aunado al otro problema que estamos viviendo ya de más de 4 meses, ¿no? Sí. Se va a complicar más la economía en el estado y la falta de maíz, de granos, por consecuencia de la falta de agua, pues va a ser algo muy negativo, ¿no? En aquel 2004, ingeniero, y establecieron algunos programas para empujar la carreta de esta
por decir así, sobreproducción con el tema del maíz. ¿Cuáles fueron los programas que funcionaron? ¿Esa experiencia serviría actualmente? Digo, en este año no, pues, pero por ejemplo el pasado. Digo, este año va a ser un año, gracias a Dios, de productores, ¿no? Por el poco maíz que hay. Esperemos que no van a sacar programas maravillosos que vengan a afectar la venta. Porque así sucede, ¿no? De repente empiezan a llegar los industriales a decir, vamos amarrando el precio del dólar y vamos amarrando el tipo de cambio y el precio del maíz. Este año es de productores, es diferente ahora, ¿me entiendes? Sí, quieren agricultura por contrato, se hace. Yo soy un fiel creyente en la agricultura por contrato. La defendí mucho, me tocó diseñarla en su momento. ¿Por qué? Porque es un ganar-ganar y hay años buenos, hay años malos. Pero si tú tienes un contrato, es un ganar-ganar para ambas partes. Aquí la asociación, yo recuerdo que en aquella época empezamos con los programas, David, de agricultura por contrato. Antes de que hubiera agricultura por contrato del gobierno federal, hacíamos con el sector pecuario nosotros aquí, en el cual ellos decían, ocupo tantas toneladas, el productor llegaba así, aquí están mis toneladas, la asociación se metía como intermediario, sacaba un crédito, le pagaba al productor y ya se lo iba entregando al pecuario en el tiempo. Fueron programas exitosos que se hacían, en los cuales era un ganar-ganar. El pecuario tenía su maíz asegurado, su alimento para ganado, la asociación era la que le entraba al quite con el recurso, cuando le pagaban a la asociación, y al productor le pagaban, le liquidaban desde un principio, ¿no? Con una certidumbre. Una certidumbre. Esa es la agricultura precio por contrato. Yo no entiendo por qué la eliminaron. Como eliminaron tantas cosas que servían, ¿no? Pero bueno, es otro tema ese. Es otro tema que se puede tocar. Pero esos son los programas ganar-ganar para ambas partes, ¿no? Yo siempre he dicho que en el tema de los granos debe haber una bolsa. El gobierno federal debe tener una bolsa de dinero que se use como un abanico. ¿Por qué? Porque hay veces que el maíz vale por naturaleza, como puede ser este año, y que el agricultor posiblemente no ocupa un complemento al pago. Sin embargo, lo va a ocupar el pecuario. Entonces, si tú manejas esa lana como un balancín, bueno, a lo mejor ahora le toca que le den al pecuario para que pueda comprar caro. Y cuando está barato el maíz, el que ocupamos somos nosotros, entonces pues la lana viene a dar para acá, ¿me entiendes? Pero queda en el sector primario todo eso. Es una política pública. Es una política pública, exactamente, ¿no? Entonces, desgraciadamente, cuando llegan las nuevas administraciones, todo está en el hilo, ver lo nuevo, quieren ellos poner lo nuevo y qué bueno que hay que saber reconocer cuando las cosas a veces funcionan y que sigan adelante esas cosas que funcionan, ¿no? Como es el caso de que parece que van a retomar la agricultura por contrato, qué bueno que lo hagan. Que duraron años diseñándola como ustedes. Algún dirigente escuché que lo dijo. Tanto que duramos perfeccionándola y ya que más o menos estaba jalando, o sea, la destruyeron. Digo, parte de las broncas que hemos tenido toda la vida era que cuando me tocó a mí, cuando empezamos en la asociación con el tema de los granos, era para fijar el famoso ingreso objetivo. O precio piso. O precio piso que había, ¿no? ¿Por qué? Porque pues era una locura. Había ya, en aquella época empezaba de 400,000 hectáreas ya de maíz. Ya empezaban los rendimientos. Empezaba ya la cosecha. No habían suficientes bodegas. Se empezaron a construir bodegas. Se construyeron los grupos, grano, surco, aguate, espiga, La gente empezó en aquella época. Era el boom de todos estos grupos, ¿no? Salimos mucho al exterior, me acuerdo, íbamos al cinturón del maíz a ver las tecnologías, trajimos sembradores de precisión, empezaba el acero labranza en aquel tiempo muy fuerte. O sea, el agricultor sinaloense salió, fueron épocas de oro de la Expo Agro. Total, cuando la Expo Agro era un emporio, o sea, venía gente de todo el mundo, cuántos países participaban, o sea, teníamos la tecnología del mundo aquí. Veías extranjeros, pues de todo el mundo. No cabía la gente. Sí, la derrama que había en la ciudad. Era impresionante la derrama económica que había en la ciudad y sus alrededores. ¿No? Porque a mí me tocó, estando en la Secretaría de Economía, que rentaban casas en Altata, en Mazatlán. A mí me tocó, eso sí supe. Bueno, a mí me tocó llevarme un grupo fuerte que trajimos del extranjero a Mazatlán. Bueno,
se rentaron en una ocasión, porque no cabía la gente en los hoteles aquí, se rentó camiones que iban y venían de Mazatlán. David, ¿te Pero a mí acuerdas? me tocó. Sí, Sí. cierto. Entonces, les dabas lo mejor del estado. Estaban en Mazatlán cenando en la noche y venían a trabajar al día, lo siguiente, el otro día. O sea, no nomás era el Expo Agro, era lo que conllevaba el traer toda esa gente, la derrama que dejaba en la ciudad. Y eso empezó, aquí en la Asociación de Agricultores, abajo un capule con don Gildardo Ureta. Sí, señor. O sea, para que veas las ideas cómo nacen, ¿no? O sea, lástima que se fue terminando, ¿no? Se fue terminando. Pero son ejemplos de las cosas que se hacen dentro de las organizaciones, de los organismos. Y retos para las nuevas generaciones. Para nuevas generaciones, así es. Ahí está, sabemos que es un caso de éxito, pues hay que retomarlo. ¿Quieres resultados diferentes? Hay que hacerlo de manera diferente. Me acuerdo que había un programa que hicieron las señoras ahí, en el cual pusieron gallinas y pusieron todo para que los niños, porque habían tours de niños en la mañana de las escuelas, Sí. para que los niños supieran que los productos no venían del súper, que se venían de las plantas, que venían de las gallinas, los huevos, que venían, o sea, para concientizar a la sociedad, a las nuevas generaciones, de la agricultura, de la ganadería, de lo que es el sector primario, el valor que tenía, ¿no? Porque en las primeras expos había hasta caballos y todo, ¿no? En las primeras Expo Agro, Expo Arc, había caballos y todo. Yo porque tengo el acervo de fotos de mi papá, de la primera no, de Capulón no, pero de la 2 y de la 3 sí, en el campo de Jorge Conde. Allá en la pollera que tenía Jorge. Y que nació como esta competencia para ver, ahora sí que qué híbrido, qué maíz rendía más. Y eran las marcas que estaban en ese entonces. Me tocó hacer pues, una revista especial con Patricio Robles, en paz descanse. Él fue, yo le entregué las fotografías, él las ordenó. Luego le planteé el proyecto, me dijo, dale. Y me comunicó con Gildardo Ureta y le agarré el hilo y fui. Y ahí fue donde yo conocí. Patricio le tocó, fue de los cerebros detrás de la Expo Agro, le tocó lidiar mucho con la Expo Agro, toda la vida, ¿no? En la asociación y luego en CADES le tocó mucho. Que invariablemente una expo agrícola como la Expo Agro no podría ser tan fuerte sin el apoyo de los propios agricultores. Claro. Y sobre todo la participación de los agricultores. Hay una frase que hemos usado a lo largo de los años en la revista Comentarios, que es del agricultor para el agricultor, ¿no? Y para así lo podemos sintetizar el tema, ¿no? Bueno, finalmente, este reto de mantener una relación institucional con el gobierno, se vivió en su periodo, pero es un reto que se vive también, David, año con año y año con año, pues independientemente del partido que esté en turno, ¿no? Como usted dijo, cada gobierno que llega piensa que trae el hilo negro, que lo va a descubrir. Uh-huh. Ese reto lo vivió. Sí, y yo creo que hay una línea muy clara, ¿no? Hay una línea muy clara en la cual cuando el gobierno empieza a afectar tus intereses como productor, como gremio, pues te tienes que defender, ¿no? Te tienes que defender porque ya se están metiendo con tu patrimonio, con tu vida, con tu actividad, con todo, ¿no? Cuando te empieza a afectar con las políticas públicas que hace el gobierno, ¿me entiendes? Entonces, nosotros, siempre el ARC ha sido un organismo propositivo, primero que nada. Siempre propositivo. Propositivo, propone programas, propone esto, propone el otro. Siempre. Pero cuando no encuentra eco, pues a veces hay que entrarle a los fregadazos, porque el gobierno a veces entiende a pura base de presiones, ¿no? Exacto. Si no le haces presión, pues no siente nada, no le pasa nada, ¿no? Pero a fin de cuentas, no nomás, y ya lo dijimos ahorita, lo que hay detrás de la agricultura no nomás va a beneficiar a la agricultura, viene toda la sociedad detrás. Totalmente. Y como siempre han dicho, si al agricultor le da gripa, a la sociedad le da pulmonía, ¿me entiendes? Entonces, por eso es la solidaridad que siempre ha habido de parte de la sociedad con el gremio, porque saben que van
vamos en paquete, ¿me entiendes? En un ¿Por estado, qué? Porque somos un estado agrícola. totalmente. Por más que queramos decir que no, seguimos siendo un estado agrícola. Muy primario todavía, Orgullosamente. orgullosamente. Orgullosamente agricultor. Fíjate que ahorita lo decías, Marco, y lo decías muy bien. Me tocó hacer las calcamonías. La, Orgullosamente Me agricultor. acuerdo de ella. la autenticidad del organismo, la originalidad del organismo que tiene, ¿sí? Es que es totalmente independiente. Que es un organismo de productores para los productores. No depende de nadie más. Entonces, eso le hace tener la voz completa. ¿Sí? O sea, la ARC no recibe ninguna dádiva del gobierno. Vive de sus servicios, de sus cuotas que pagamos los productores. Y eso lo hace fuerte. A lo mejor, yo siempre digo que no hay preguntas tontas, ¿no? Pero si bien este podcast tenemos una audiencia del agro, pero es importante recordar por qué proteger al agricultor, al granero, con precios piso, con ingresos objetivos, con este tipo de programas que están, vamos a decir, inestables en los últimos años, porque a veces sí quieren poner precios pisos. Ahorita yo te aseguro, David, que van a querer poner un precio piso. Tal vez no el gobierno, pero la industria va a querer, pues. ¿No? Tenemos que entender que hay años de bodegueros, años de industriales, años de productores, y es un ciclo normalito. Y siempre estamos tratando de jalar cada quien para su molino. Pero tenemos que entender también que tiene que ser equilibrado, como bien lo decía Juan ahorita. El árbitro o el mediador, que es el gobierno, tiene que decir, oye, es año de agricultores, bueno, vamos enfocándonos al pecuario. Es año de pecuarios, vamos enfocándonos. Es año de industriales, o sea, tiene que ser ese mediador. ese mediador, ese que tiene que estar en medio, pero para que le vaya bien a todos, pues, porque ¿vas a matar la gallina de los huevos de oro? Sí, está canijo. No, pues, o sea, no, tienes que, pues, ser un equilibrio, ¿no? Y es la función que tiene que tener el gobierno. A fin de cuentas es alimentación, no estamos hablando de carros ni baterías ni nada, o sea, estamos hablando de comida. Decía un agricultor, horticultor, miembro de aquí de la ARC, ha sido una frase de toda su vida, el Tolín Beltrán: país que no produce sus propios alimentos no es un país libre. Se me quedó grabado esa frase, el Tolín, toda la vida. Y es una realidad. Y hay un manipuleo en el gobierno ahorita que te dice que no van a importar y que van a importar y que el maíz transgénico y que el otro y que el maíz blanco vamos a ser autosuficientes. Y el maíz amarillo lo ocupan para la industria y para el alimento de ganado. No hay que enredar las cosas, pero bueno, es otro tema. Es otro tema, ¿no? Pero yo creo que a fin de cuentas, Marco, el organismo, y a lo que quiero llegar es que representa mucho más la ARC en Culiacán que a los agricultores. Trae consigo la sociedad detrás de ellos. Los trae arriba en la mochila. Y se ha visto, lo dijiste en la pandemia con el padre Miguel, siempre ha sido un organismo muy solidario. Totalmente. Fíjate, ahorita lo comentaba Juan. Nuestro padrón, Marco, es alrededor de 1,400 productores, ¿no? En alguna ocasión dijimos, oye, es que tenemos un padrón muy elevado, donde tenemos 1,400, pero activos están como 600, 500. Vamos revisando el padrón. Entonces hicimos un formato diseñado, ¿no? Y fuimos a tocar casa por casa. A ver, Fulano. don fulano, usted es socio de la asociación desde 1932. ¿Quiere seguir perteneciendo al organismo o ya no quiere seguir perteneciendo? Tuvimos muy poco porcentaje que dijo, yo Ya no. ya no. Ya no soy agricultor. Ya vendí, ya. Muy pocos. Todos los demás quisieron ser, y por añoranza o por sentimiento o por solidaridad, si tú quieres, porque igual ya no siembran.
¿no? Pero dijeron, no, claro que quiero mi organismo y quiero seguir participando. Sí, es algo de lo que hablábamos, ¿no? Crear comunidad y es gente que quiere seguir siendo parte de la comunidad que gira en torno también a la ARC. Como productor maicero, ingeniero, y insistiendo con el tema de los precios, pisos de los precios objetivos y todo esto, tocó hacer esta parte, esta gestión con el gobierno y ahora toca verla también como un productor. Pero también es importante darles a ustedes esa certidumbre sobre el ingreso, ¿no? Finalmente. Fíjate, Marco, más adelante en lo que me tocó vivir, como persona que participé en la sociedad, cuando fui secretario, que me tocó terminar en el tema del maíz, siempre nos hemos quejado los productores y desde esa época nos quejábamos porque en aquella época le compramos la verdad mayoría de los fertilizantes, por ejemplo, a Pemex, y siempre subían los fertilizantes. El amoníaco siempre lo subía Pemex, o sea, todo venía de ahí, ¿no? Entonces decíamos, ¿por qué al precio no le indexan la inflación? Decíamos, ¿no? De las últimas cosas que me tocó hacer como secretario y quedó impreso, debe estar en la ley, fue que se le indexara la inflación al ingreso objetivo. Al ingreso objetivo, ahí está. Desgraciadamente después, pues quitaron el ingreso objetivo del gobierno que llegó, sí. Pero ahí quedó, o sea, se había logrado ya que el ingreso objetivo tuviera se le indexara la inflación. Y lo llevamos a la Cámara, lo llevamos a los diputados. Es otra cosa que la asociación siempre hizo mucho y creo que tiene que retomar. A mí me tocó estar muchas veces el 28, 29, el 30. Llegué a veces el 31 de diciembre a Culiacán, cuando se aprobaban los presupuestos a fin de año, luchando en el Congreso por el presupuesto a la agricultura. Y tengo perfectamente bien, me acuerdo cuando Jesús Burgos Pinto era diputado federal. Él adentro no nos dejaban entrar a nosotros al Congreso. Él adentro, Juan, ¿quieren modificar esto? ¿Les afecta o no? Y yo hablando para acá con los contadores, con Terrazas, con el otro, que no van a sacar esto, que no van a hacer esto. Y se subía a la tribuna y ¡pau! O sea, había una relación dentro del gremio con los diputados, con los senadores. O sea, era gente que realmente traía la camiseta. Se involucraba. Se involucraba en la actividad. ¿Me entiendes? Y nosotros como dirigentes, pues nuestra labor era, tenemos que tener presupuesto porque no sabemos cómo viene la cosa para adelante. Se lograban los presupuestos, ya te venías a gusto, tranquilo, ¿no? Pues sí, la lucha sobre el tema del presupuesto. Y ahí es donde vemos un desgano total de los funcionarios, en este caso de los diputados y senadores. Muy pocos se involucran con el sector. Antes teníamos eco, Juan, ahorita no tenemos eco. No, pero hay que hacérselos, hay que decírselos, David. Esa es la participación. Hay que decírselos, o sea, que no quede por nosotros. Claro. Si ellos no quieren cumplir con su labor que tienen que hacer, pues ellos sabrán, ¿no? Pero si no se los decimos, tampoco se los podemos reclamar después, ¿no? Así. Entonces hay que decírselos. Ellos son los que aprueban el presupuesto. Entonces, había una dinámica de participación muy importante de los organismos, ¿no? De los organismos. Y yo me acuerdo, me tocó cuando yo era presidente de la asociación, Rolando Subía era presidente de CADES. Hicimos una mancuerna muy buena con Rolando. Y íbamos y veníamos a México cada rato y nos metíamos y las leyes y el otro. Nos tocó, a mí más que a Rolando, el tema del dumping del tomate, por ejemplo. Nos tocó renegociar el acuerdo de suspensión. Eran tiempos difíciles en aquel tiempo. No han dejado de ser. Se ha seguido renegociando. La lucha con Florida no es de nosotros, viene desde años para atrás, muchos años más ya. Y hemos salido adelante, ¿no? Hemos salido adelante en el tema hortícola, en el caso del tomate exclusivamente, ¿no? Ahí, con el acuerdo antidumping que se tuvo, ¿no?
Ciertamente el asunto de las hortalizas es un tema tal vez más de nicho en el tema de comercialización y todo eso, ¿no? Tal vez más de nicho que el grano que está masificado, que hay obviamente más productores de grano, pero es un tema importante y que no podemos ver una asociación de agricultores del río Culiacán fuerte sin la participación del tema de las hortalizas. Y le tocó pues participar ahora sí que en este reto que fue el tema del dumping, que hasta pues, casi cada año hay una noticia nueva o una amenaza nueva y esto, pero sí hay, pues lamentablemente como esta regla, ¿no? Para que a algunos les vaya bien, a otros les tiene que ir mal, y en este caso, ese año, justamente el 2004, a Florida, no tengo precisado cuál fue la problemática, pero fue un mejor año, por ejemplo, para los tomateros de Sinaloa. Ha presentado muchos retos en la historia, ¿no? Y acuérdate que es un tema de muy relacionado con la gente, ¿no? Con la gente que te ayuda, con los jornaleros que trabajan contigo, ¿no? Entonces ha tenido muchos retos en la historia y ha cambiado mucho también la horticultura de antes a la de ahorita, ¿no? Muchísimas regulaciones llegaron. En aquella época nos tocó la ley de bioterrorismo que sacó Estados Unidos, que nos cambió toda la dinámica, nos tuvimos que registrar, el CityPad famoso para poder cruzar los camiones más rápido, el tema del seguro social, por ejemplo. El tema del seguro social ha sido un tema que tiene muchísimo tiempo con problemas. Cuando yo llego a la asociación estaba pues bien grueso, latente, ¿no? El hostigamiento de parte del seguro social con las cuotas, con servicios muy malos, a los agricultores. Y me acuerdo que tomamos el reto como asociación y como gremio de dar la atención nosotros. Y fue cuando pues equipamos todos los consultorios médicos. Una red. Me acuerdo que decidimos enhuelgarnos y no pagarle el seguro social la cuota. Yo me acuerdo que me reuní con la vieja guardia de los doctores de Culiacán, los doctores Zazueta, el doctor Anchondo, toda la vieja guardia de los doctores, y la UAS nos proporcionó la lista de los graduados, de los médicos graduados, con calificaciones y especialidades que tenían. Entonces, se las entregamos a los doctores. Y nos palomearon estos. ¿Y quieren trabajar? Sí, queremos trabajar. Y son los doctores. Pues te vas a ir a fulano campo, mengano campo. Y les pusimos enfermeras y doctores y equipamos los consultorios. Y luego la asociación se puso a cotizar medicinas en base a un cuadro básico de medicinas que teníamos que tener directamente con las productoras de medicina. Compramos medicina a muy buen precio y teníamos los consultorios totalmente equipadas. Dijimos, ahora sí, seguro social, ahí nos vemos. Hicimos convenios con el Hospital Civil para la atención de segundo nivel, me acuerdo. Apoyaron en el equipamiento. Sí, y convenios con ellos, porque pues allá en el campo atendíamos emergencias y la atención directa, pues, pero ya cosas más serias, claro, tenemos que hacer convenios con hospitales, ¿no? Y se hizo así, funcionó muy bien. Y ahí volteó el seguro y dijo, no, pues, me están demostrando ellos que con menos lana están dando un mejor servicio. Y empezamos a negociar. Y empezaron entonces ya, ellos dijeron, te mando los doctores, te mando las medicinas. Se hicieron más consultorios y empezó una dinámica diferente. El convenio de cuotas, de jornaleros. Trabajamos muchísimo. Mario Haroldo Robles, que ha sido un baluarte. El ingeniero Zamudio. El ingeniero Zamudio, papá de Zamudio, de la Fundación Produce, de Julio. Él era el representante de la ARC, el consejero ante el Seguro Social, el ingeniero Zamudio. Me acuerdo perfectamente bien. Que me lo heredó. Te lo heredó a ti, David. Exactamente, sí. Y empezó una relación diferente con el seguro. Ni podíamos nosotros solos, ni ellos tampoco. Entonces empezó el complemento. Se empezaron a hacer ya el tema de la libreta electrónica para pagar las cuotas. Nosotros le decíamos que los jornaleros van y vienen. O sea, es una dinámica muy distinta a un trabajador de planta de la ciudad. Claro. O sea, el problema no era con los trabajadores de planta, era con los jornaleros. Y creo que
Hemos caminado bien. Tuvimos muy buena relación, David, en el tema de pandemia con el seguro. Me acuerdo que estuvieron aquí todos los del Seguro Social a dar las gracias al último día cuando terminamos con el programa de pandemia. O sea, una muy buena relación. Único seguro que se cobró de un doctor del Seguro. El Seguro Social. Sí. El seguro médico. Creo que fueron, si no mal recuerdo, 1,300 asegurados. Sí. Uno se ejerció. Entonces, como te digo, la horticultura tiene sus propios retos y ha tenido, y luego la ley de los jóvenes. Bueno, la ley de los jóvenes. Sí, es un reto. Que es un reto que digo, la eliminación de la mano de obra infantil. Eso me tocó a mí firmarlo siendo presidente de CAES, sí, con el gobierno de Calderón, me acuerdo, que nos hicimos un pacto de caballeros entre los horticultores. Y porque si tú no le dabas trabajo a un niño y el campo enseguida le daba, pues la familia se iba para allá. Claro. Entonces dijimos todos, se acabó. Y fue cuando en aquella época el gobierno de Calderón empezó con muchos programas sociales que te daban una despensa para el niño que no... Nació el PAJA. Nació el PAJA, ¿sí? El programa de jornaleros agrícolas. O sea, había mucha... Impulsado por el secretario de aquí, Guerra. ¿Cómo se llama? Juan Guerra. No. El hermano del Rafa. El Heriberto. Heriberto. Pues estaba en Cedesol. Sí. Y digo, habían los apoyos Ve y Vuelve Sano, que le daban a los jornaleros. Son de los temas que eliminó el gobierno pasado, que entró ahorita. O sea, que dices, esos no eran para los agricultores. Eran para los trabajadores. Cierto. Y se los quitaron. Eran programas muy buenos. Muy buenos. Ha cambiado mucho la horticultura. Se ha tecnificado mucho. La misma gente, las condiciones de vida. Simple y sencillamente, yo creo que gran parte de los jornaleros se les paga con tarjeta. Con tarjeta de débito. El cambio ese fue un cambio radical, porque vuelves al jornalero una persona sujeta de crédito porque está recibiendo una nómina, por ejemplo. ¿Entiendes? Le das identidad a la gente. O sea, han sido cambios en pro de la gente. Y digo, qué bueno. Qué bueno. O sea, nosotros como productores dependemos de ellos también. Así como ellos vienen y trabajan y obtienen sus recursos, nosotros dependemos de ellos. La mano de obra es importantísimo. Cada vez mano de obra calificada, ¿no? O sea, ya tienen sus especialidades. Hicimos los programas, David, de importación de camiones de jornaleros con Cedesol. Antes andaban todos en doble rodados, acuérdate. ¿Cuántos no se caía ese? Sí, accidentaban, no sabía cosa. Bueno. Es cierto, no me acordaba. Localizamos camiones, hablamos con el gobierno federal, nos dejan importar, sale. Nos dieron permisos de importación, trajimos camiones de jornaleros. O sea, se han mejorado mucho las condiciones de vida de los jornaleros de aquellos tiempos ahorita, y qué bueno. Los programas deportivos de la ARC que tiene, los camiones que se compraron 96, David, los camiones que compraron para Profamilia, que van y te llevan al dentista, te van y te checan de todo a todo a los trabajadores. O sea, qué bueno que se ha mejorado mucho en ese tiempo. 2006, perdón, dije 96, fue en 2006. Y eso permite también que la mano de obra vuelva, ¿no? a Sinaloa, que se convierte en un reto grandísimo. Usted como productor hortícola, agrícola en general, pues lo vive. A lo mejor no se acuerdan, ¿no? Pero cuando yo estuve en CIMIT, fuimos, y era pandemia, fuimos Nalo y yo a su campo. Sí. De hecho, en YouTube también hay un video que yo hice con usted tenía tenía maíz sobre soca de frijol. De jote, perdón, el frijol ejotero. Ahí está en mi canal. Bueno, el punto es que en aquel entonces fuimos a su campo, yo no me había tocado ir a su campo, y me platicaba, yo creo que eran estas fechas más o menos de ese año, 2021, güey. Y me estaba platicando, es que ya hicimos la posada, si les hacemos una posada, viene mi esposa y... Mis hijos siempre la han atendido ellos. Ellos van y sirven, siempre, todos los años. Le parten regalos y sirven la comida y los pasteles, y siempre lo han hecho. Pues eso es también parte del orgullo de ser agricultor, ¿no? Y parte de crear comunidad, y parte de hacer las cosas bien, ¿no? Creo que eso es parte de un ejemplo, ¿no? A mí esa historia que usted me platicó me quedó bien grabada, ¿no? Y porque a lo largo de estos años me ha tocado ir a campos y me ha tocado ver eso. Sí, la verdad que
sí se ha mejorado mucho, ¿no? Y digo, no es por nada, pero lo que es Culiacán y Nabolato tiene muy buenas instalaciones. Y a los jornaleros, por eso, vuelven aquí. A pesar de lo complicado, las Es cosas, ¿no? complicada la situación, ¿no? Así es. Y hay áreas de oportunidad, ingeniero, también para estos temas, ¿no? Al final de cuentas, hay cosas que se pueden mejorar. Sí. Claro, siempre van a ver, ¿no? Y todos los años se mejora. Si tú ves los presupuestos de las agrícolas, lo que se gasta No tengo idea. en atención social, el jornalero gana mucho más lana que su sueldo. O sea, nomás en la atención en guarderías. Eliminaron, por ejemplo, todos los programas que habían con el gobierno del estado, que empezaron por allá con la señora Rossi, me acuerdo, de los desayunos calientes. ¿Te acuerdas, David? Sí. Con la señora Rosy Pero- Aguilar. Los desayunos fue ese de sol. Sí, pero también el gobierno del estado El ponía gobierno algo, del estado ponía ¿no? Que lo eliminaron todo eso, que era alimentación para los chavos. Todo eso corre por cuenta de las agrícolas ahorita, lo que es la alimentación, el cuidado, la gente que tienes ahí, todo eso. en la administración de Sergio Esquer hicimos una investigación que creo que la tenemos que volver a hacer, Actualizarla. actualizarla. Ciento y tantos pesos 180 pesos por persona era el costo social por persona, arriba del sueldo arriba del sueldo. diario. ¿A qué me refiero estos 180 pesos? Vivienda, luz, Sí. agua, trabajadora social, consultorio, todas las atenciones que el agricultor le da de una manera no monetaria al trabajador, es lo que le cuesta. Una facilidad. Es una facilidad. Por pues, ejemplo, o sea, nosotros a cada familia que llega, cuando llegue el primer tanque de gas se lo damos nosotros. Porque viene sin lana. Para que se instale. ¿Para que se instale? Va por cuenta del agrícola y son de las cosas que dice David. O sea, son... y Sergio Esquer estuvo hace 9 años. Lleva a valor presente esos 180 pesos ahorita. Pues más de 200. No, pues si el salario mínimo son 370 y tantos pesos quedó, pues échale 200 pesos para arriba. Como Y el- todo, o sea, Pero con el salario mínimo sube también Diario. el costo de la seguridad social, ¿no? Eso también es un tema que tenemos que absorber los empresarios. ahí ya estás de otro lado, ya te pusiste la camiseta, bueno, para que veas. Sí, pagué el CIPARE ayer y el... ¿Y sabes cuál es lo más malo? Cuando no se les da la atención. Uno lo paga con ganas cuando la gente recibe atención. Pero cuando no, ahí empiezan el decir, estamos pagando por algo que no están recibiendo, ¿no? Sí, ¿Eh? sí, me queda claro. Sí. Sí, que no tiene una medicina o algo así, anda batallándola. Es la misma bronca que traemos con el Infonavit. A ver, las casas las hacemos nosotros. Estamos pagando Infonavit por jornaleros que no les van a dar nunca nada. Pues vamos haciendo un programa. Totalmente. Digo, pagamos con gusto, pero vamos haciendo un programa. Y que no se quede el dinero ahí. Gran parte de la construcción que hay en el estado se hizo con programas tripartitas, primero que nada, que eran en 3 partes, federal, estatal y productores. Luego se quedó federal y productores, y luego se quedaron puros productores. Estamos, entonces, y guarderías se construyeron, o sea, escuelas, consultorios, áreas deportivas, 1000 cosas se han hecho. Es donde dices tú, si ya son programas buenos, si ya jalan. Oh, qué corrupción, pues agarren el que esté robando y fríenlo. O limpien el programa. O limpien el programa. O cámbienle de nombre si quieren, O- pues. Que se usa mucho, ¿no? Cambiarle de nombre a los programas federales. Pero como bien dijiste tú, les costó mucho lograr el ingreso objetivo. El caso del maíz. Sí. Y de un día para otro, pum, borrón. Gracias a Dios ya están diciendo, por ahí va. Es certidumbre. Exactamente. El agricultor necesita certidumbre. Saber que lo que va a sembrar, si la libra con el tema climatológico, lo va a poder vender bien. O sea, Si le germina la semilla, si le llega el agua, si no le heló, mil cosas para llegar a la cosecha, ¿no? bueno, aquí ya quedas a la cosecha. Luego andas con el morral viendo dónde lo vas a entregar y qué vas a hacer. Entonces, Es un tirón. ¿dónde está la certidumbre para una actividad? Fíjate bien, que es de alimentación
No es cualquier actividad. Es producir alimentos para la población. Debe ser sagrado el apoyar al agricultor. Es donde tiene que entender el gobierno eso. No es cualquier actividad. Con retos muy por encima de cualquier negocio que pudiera haber, pues nomás por el tema climatológico. Estamos viendo ahorita que está nevando en lugares donde ni había nevado en su vida. Digo. Y hay quien dice, ¿no?, que es una actividad de alto riesgo, la agricultura. Pero todavía si le agregas el factor horticultura, todavía más complejo, ¿no? Es un albur, o sea, Es un albur. te lo juegas en una temporada. Todo. Mucho más, porque la inversión es mucho más grande Riesgo. y tiene factores externos muy diferentes. Que no depende. Que no depende de ti. El gringo siempre ha dicho algo, son act of God, dice, los actos de Dios, dice. A ver, en los países desarrollados, ¿por qué crees que Estados Unidos es un país exitoso en el tema de producción? Porque tiene a la agricultura, siempre la ha considerado como una actividad preferencial. En tasas de intereses, en programas de apoyo, etcétera, etcétera, etcétera. O sea, ¿por qué? Porque sabe que tienen que tener comida. Las guerras empiezan en la panza siempre. La seguridad alimentaria. Claro. No, totalmente. Y solamente con el hecho que tengas una banca de desarrollo para el agro que no la hay actualmente, tú ya le estás dando vuelta a algo. Las cosas que no te explicas, o sea, con una no me ayudes, una financiera que finalmente brincó todo lo que fue Ban Rural, hijo de la mañana, que estaba la gente cumpliendo, pagando, estaba saneada, tenía programas buenos. ¿Por qué lo destruyen? El campo necesita financiamiento. Te dejan al postor, ahora sí que quién te presta para sembrar, con qué intereses, ¿no? Entonces, el campo necesita financiamiento, tasas preferenciales necesita para poder salir, necesita un trato fiscal diferente, o sea, son de las cosas que te pueden compensar los famosos actos de Dios. Claro. Que esa es política pública. Que ahí sí se puede incidir, pues. Claro, y es política pública. Es una decisión del ser humano, pues. Claro. Dato curioso, perdón que lo saque de contexto de repente. Hubo una campaña de promoción de consumo de berenjena. Sí, claro. Actualmente son 178 gramos per cápita en México el consumo de berenjena, o sea, mínimo. Yo creo que al año, puede pasar un año y uno no come berenjena. Sí. Temas que yo también creo que se deben de retomar. Bueno, en aquella época había el departamento que había en la Secretaría de Promoción y Fomento a las Exportaciones, que encabezó Gerardo López Noriega, me acuerdo, que se volvió un aliado de la asociación y de los productores. Empezamos con ese programa de consumo de berenjena. Fue cuando México empezó en el PMA en Estados Unidos, que es la ventana más grande de exposición que hay en el mundo de vegetales. México tenía el mejor stand que había. En el puro centro del PMA estaba todo México ahí. Era el centro de atención y la gran mayoría de los productores de todo el país, desde el más chiquito que tenía nopales o tunas o tajín, me acuerdo que empezó chiquito en un stand ahí, para que veas. La historia del tajín es buenísima. Bueno, ellos empezaron en un stand ahí, chiquitos, en el PMA, promocionados en Estados Unidos, de todos los productos que quieras que produce el país. Ahí está. Fue visión de don Javier Usabiaga eso, me acuerdo. Y México explotó al extranjero y ahorita estamos viendo que las exportaciones agroalimentarias en el país pues ya rebasan turismo y cuánta cosa, ¿no? O sea, se han vuelto sumamente importantes para el país, ¿no? Totalmente para la economía nacional. ¿Por qué? Porque México se dio a conocer en el mundo de los productos y los productores nos empezamos a especializar, a profesionalizar, a cumplir con certificaciones que nos exigía el mercado internacional. Ahorita ya no nomás es Sinaloa el tema hortícola. Te vas a la Baja, te vas al Bajío,
te vas al sur del país, te vas a Michoacán, te vas acá a la zona de Tamaulipas, o San Luis, o sea, es una explosión en el país en todo el año ya. No nomás en la época de invierno, que era el tradicional de Sinaloa, ¿no? La competencia se puso más difícil también para todos, ¿no? Pero bueno, pues es parte de los retos que estamos enfrentando y que van a enfrentar las nuevas generaciones, ¿no? Toca entrarle. En este tema, David, de lo que fue el periodo del ingeniero Haberman, 2001-2004, ¿algún tema más que quieras comentar al respecto ya para entrar a la fase final de este episodio? No puedo dejar de, aunque no me tocó estar en el organismo, yo cuando Juan salió, entró Manuel Tarriba y él fue el que me invitó a trabajar a la asociación. Pero sí tengo un tema que me marcó mucho y que fue el Día del Agricultor en Nuevo Altata, ¿no? Ok. Con Juan, eso fue un eventazo, me acuerdo. Yo me vine fascinado, yo acompañé a mi papá y a mi mamá a Sí. ese evento, Se quedaron sentados tus papás en la esquina allá afuera, me acuerdo, con una cubeta por un lado. fuimos los primeros que llegamos y los últimos que salimos, Es lo que te digo de hacer. El socio volvió. sí, a eso iba. O sea, yo, la verdad que ni por aquí me pasaba que iba a estar yo unos años después dentro de la asociación. Yo fui a llevar a mis papás, pero ese ambiente, esa sensación de unidad, de calor humano, de sentido de pertenencia del productor, no te la puedo escribir, ¿no? O sea, nos venimos llenos de agricultura. Nos venimos llenos de Orgullo. de orgullo, de pertenecer a un organismo, de pertenecer a una sociedad, de pertenecer a un estado agrícola. La verdad, ese fue Fíjate, se me había olvidado. eventazo. Se me había olvidado, David, perdón que te interrumpa, se había dejado de hacer el Día del Agricultor. ¿Se acuerdas? Sí. Se había dejado de hacer el Día del Agricultor. No hiciste ni el primero ni el segundo. No, hasta el último lo hicimos. Sí, pues porque, digo, y Cuando Sergio nos dijo, yo había una lógica de eso porque el Día del Agricultor es un evento pues, oneroso. Claro, por ¿no? supuesto. Entonces, don Sergio había trabajado mucho en Sanear. sanear las finanzas. ¿Cómo podía llegar el joven a hacer salirse y hacer pachanga, no? Hombre. Entonces, pero sí, el último año de la administración de Juan, fue ese evento y fue un evento de la Y verdad. La verdad que el haber logrado que la gente volviera al organismo, pues le aportó recursos también. Entregamos la asociación con muy buena lana, le entregamos, o sea, con sus buenos ahorros, saneada, con líneas de crédito, o sea, Acreditadas. me acuerdo que cambiamos toda la techumbre de las bodegas, toda la lámina la cambiamos de todas las bodegas, eran bodegas ya viejas que tenían sus goteras. Cambiamos los aires acondicionados de, no sé si de todas o de muchas de las bodegas frijoleras que tenemos. Se compró el terreno de allá de la Sinaloa, 10 hectáreas. El proyecto era construir un silo, una bodega de 30,000 toneladas ahí, porque veíamos que ya Culiacán estaba quedando chico y el crecimiento era para la zona granera, era la costa, etcétera. Se compró ese terreno que, a fin de cuentas, ahí está el terreno, vale un dineral y está. Es parte del patrimonio de la ARC. Sí, luego salió la oportunidad de comprar Surco, que era pues hija de la asociación. Y bueno, pues ahí está el ARC de la costa ahorita que ahí funciona, ¿no? Pero ese día el agricultor, David, me acuerdo que fue algo muy, muy bonito para el agricultor. Y la logística, me acuerdo que fuimos Sergio Esquer y yo a hablar con el señor obispo, me acuerdo, para que nos permitiera poder dar la misa allá. Y pues yo llevaba al licenciado Kerr que le entiende pues al tema de la religión. Entonces iba bien amacizado y nos abrió las puertas y nos dijo, no más, no la hagan en el mismo lugar
donde va a ser la pachanga, nos dijo. Claro. Y hicimos un lugar, un escenario precioso. El Jacobo Agiola se la rifó, me acuerdo ahí, con el mar atrás. Era un escenario y muy buena homilía del padre, me acuerdo. Y la pachanga se acabó cuando se le acabó el diésel a la planta de luz. ¿Te acuerdas? Así. Acabó. Pusimos camiones porque teníamos el pendiente de los borrachos de vuelta. Y salían camiones con la gente encantada arriba. Vámonos. Fue un evento muy, muy bonito, me acuerdo. Y dice el David, revivió mucho el orgullo de los, claro, del agricultor, de sentirse parte. Desde ahí no se ha dejado de festejar. Yo con alguna ocasión que hubo crisis o que nos pasaron cosas feas en el organismo después, ¿no? Que Sí, por eventos. por eventos. Año alargado, ¿no? Sí, se ha interrumpido varias veces, ¿no? O sea, cuando vemos nosotros El ánimo. las condiciones por ánimo o económicas no se prestan. No se prestan, simple y sencillamente no se hace. Sí, bueno, eso pasa en todos lados, ¿no? Y fíjate, el organismo ha pasado por muchas etapas. Y todos los presidentes han puesto su mejor esfuerzo para sacarlo. Si te vas más para atrás, pues a la generación de tus padres, David, les tocó defender la tierra. La tierra. Defender la tierra nomás, el patrimonio, ¿me entiendes? Gente como don Emilio Gastelum, como el señor Se murió embargado. se murieron sin puerta en la propiedad, o sea, digo, fueron los que les tocó estar en la dirigencia de las organizaciones, ¿no? Y tenías que atravesar la firma para todo y ibas en la polla. Ibas en la polla. Ibas en la polla, ¿no? Entonces, Hasta en lo personal. hasta en lo personal. Entonces, son parte de las responsabilidades del ser presidente y de lo que también te llena de orgullo, ¿no? De representarlo, ¿no? Totalmente, ingeniero. Vamos con unas preguntas un poquito ya más personales, tal vez, ya para concluir este episodio. Para quienes no saben o no nos escuchan, Altata es un pequeño puerto a 40 minutos de Culiacán, de la ciudad, donde se come bastante bien. Si ustedes vienen un día a Culiacán, de verdad tienen que ir. Ni siquiera es Culiacán, es Navolato, pero ahí se come muy bien, es una playa, es muy bonito. Entonces, nomás para aterrizarlos en ese tema. Ingeniero, ¿qué significa para usted ser agricultor? Hijo de la fregada, pues mi vida. Es mi vida, la verdad que no me veo no veo mi vida sin haber sido agricultor. O sea, es mi día a día, ¿no? Y es el aliciente, el alicate para levantarte, para salir, para ir, ver, mover, volver, crecer. Sí, no, pues no me viera sin ser agricultor, la verdad que muy contento y muy orgulloso de mi profesión. ¿Un cultivo favorito? Ejotes. Ahorita. Y falta, ingeniero, que nos platique más adelante en otra ocasión, si Dios quiere, la historia también de los ejotes en salmuera. Ahí están, Riquísimo. funcionando bien, con gente que vino a quedarse a Culiacán y que son muy bien recibidos, canadienses que han pasado parte de sus mejores momentos aquí en Sinaloa, ¿no? Y son parte de lo que los ejotes en salmuera que dices, es parte de lo que nos ha faltado al agricultor sinaloense, el valor agregado. Claro. El valor agregado, el dar ese paso, que ahí es donde está gran parte del crecer dentro de la cadena, ¿no? Ahorita el horticultor, por ejemplo, con todo el tema de embolsado, de empaquetado, etcétera, estamos dando un paso muy importante, ¿no? En el tema del valor agregado. Correcto, ingeniero. Y por último, un consejo para el joven agricultor, el joven que viene en esta generación, así como usted estaba planteando al inicio del episodio, en esta bola que viene detrás, a los organismos, a la agricultura en general. Yo creo que no hay que tenerle miedo. La agricultura a través de la historia ha pasado por muchos retos de todo tipo, ¿no? Nos hemos enfrentado con gobiernos de un modo, del otro, temas climatológicos, restricciones de parte, en el caso de los horticultores, de los países a los que exportamos, siempre retos nuevos. Y como bien dice el dicho,
En la agricultura cada año se escribe una nueva historia, ¿no? Entonces no hay que tenerle miedo. Los jóvenes ahorita están mucho más preparados que nosotros y eso les da también pues más fortaleza y más armas para salir adelante, ¿no? Hay que aprovechar las oportunidades. Tú manejas muy bien el tema de las redes sociales. La agricultura está evolucionando muy rápidamente. Viene la inteligencia artificial que va a traer cambios drásticos también en la horticultura en muy corto plazo y cambios muy positivos también, sobre todo en el tema de salud para la gente. Esperemos que pueda influir mucho en eso. Y también pues hay que saber manejarla y regularse, ¿no? Porque también puede traer problemas. Pero son cosas de las que les va a tocar a la nueva juventud ver y convivir en ese tema, ¿no? Pero es una juventud mucho más preparada que nosotros. Y eso es muy importante. Se están preparando ellos para lo que viene, para los nuevos retos que les van a tocar, ¿no? Con más herramientas. Con más herramientas. Yo creo que no hay que tenerle miedo y hay que darle para adelante. A ver, puede pasar 1000 cosas, pero la gente no va a dejar de comer, ¿no? Totalmente. Alimentos se va a ocupar toda la vida. Por más inteligencia artificial que haya y lo que haya, la gente va a tener que comer y nosotros somos productores. Entonces, de alimentos. Entonces, pues, hay que adecuarnos, hay que buscar, hay que defendernos. Cuando las políticas públicas no nos beneficien, no nos afecten, pues hay que defendernos. No pasa nada, estamos defendiendo nuestra actividad, la actividad más noble que hay en el mundo, que es la agricultura, la producción de alimentos. No estamos defendiendo nada indefendible. Y la sociedad lo entiende, y el gobierno, si no lo entiende por las buenas, pues a carambazos hay que hacer lo que entiendan. No hay de otra. Digo, no pasa nada. Así nos dijo el Chato arriba cuando lo fuimos a ver cuando íbamos a hacer. Éntrenle. Les van a echar fregados por todos lados. No pasa nada. No pasa nada. Ahora que viene pues este 25 que se pinta complejo, ¿no? Temas, muchas empresas lo primero que reducen en presupuestos son marketing, ¿no? Y le decía ayer a un amigo, pues yo me sintiera preocupado si este fuera el primer año que vivo así. Pero el año pasado también y el antepasado también, entonces... Estás siendo agricultor tú ya. No más que en este asunto de las redes sociales, la revista, pero sí. Fíjate que si algo me preocupa es el tema del cambio climático, la falta de agua. O sea, ya deberíamos de tener en el estado desde no este año ni el pasado, más atrás, un programa agresivo de perforación de pozos junto con la Comisión Nacional del Agua. O sea, aquí hay agua en el subsuelo, tenemos mantos que no están sobreexplotados y se va a ocupar. Pero paralelo a eso, Juan, ocupamos cultura. Claro. Cultura Y, del uso, David, y abuso del agua. Quitaron los programas. La gran superficie que hay de riego tecnificado se hizo gracias a la tecnificación de riego de los programas federales. Los programas. Que había corrupción, que frieguen al que robó. Digo, pero es lo que nos trajo tecnificación y por ende mayor rendimientos y producción y reducción en el gasto de agua. Correcto. Pues no tenemos nada más que agregar. Con esto cerramos. Muchas gracias. Gracias, ingeniero. Gracias, David, también. Con esto cerramos este episodio de Camino Arco en Semillero Agropodcast. Juan Enrique Haberman, David Cariaga, Marco Díaz, muchísimas gracias. Ahí estamos.